Bueno, seguimos aquí en 36 años del Palacio Sin Justicia y Daniel, yo quisiera que usted me cuente dos cosas. Lo primero es cómo vivió usted ese 6 y 7 de noviembre de 1985 y que me hable del papel que han cumplido los medios. En ese momento, en esa noche del 6 de noviembre, en esos días, el papel de Noemí Sanín como ministra de las Comunicaciones y lo que después se fue volviendo el esclarecimiento de la verdad, el papel que los medios han cumplido poco a poco en estos ya 36 años en la creación de ahora sí un relato un poco más parecido a lo que fue la verdad de los hechos de esos 2 días. Cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, yo todavía no era un periodista profesional. Estaba estudiando. Mi universidad era la Universidad Externado de Colombia, que queda muy cerca del lugar del Palacio de Justicia. Desde ahí alcanzamos a oír los disparos y además buena parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado eran profesores y egresados de la universidad. Entonces era un tema como que tenía que ver con la vida de nosotros, con la vida cotidiana nuestra como estudiantes. Yo obviamente no soy consciente de cuál fue el manejo que le dio el alto gobierno a esto, pero sí recuerdo cosas. Por ejemplo, recuerdo que buena parte de la preocupación de ese día estaba concentrada en el hecho de que el hermano del presidente de la República, Belisario Betancur, que era el magistrado Jaime Betancur Cuartas, estaba dentro. Y la esposa del ministro de gobierno de la época, Jaime Castro, que era la doctora Clara Forero, estaba dentro. Y como que hubo dos periodos distintos. Cuando estas personas salieron del palacio, hubo una orden, pues no sé si manifiesta o tácita, de tierra arrasada. Y en ese momento empezaron los disparos con vehículos blindados, las explosiones y pocas horas después los incendios. Yo ahí quisiera hablar, Elena, cuénteme el papel que cumplieron los medios para usted, es decir, usted como víctima, usted como niña y posteriormente como parte ya de este relato. ¿Cómo siente usted el papel? Usted habla mucho del silencio, presenta en los libros las portadas de la mañana del 7 de noviembre, tanto del Tiempo como del Espectador, pero posteriormente las notas que van apareciendo. Háblenme también un poco sobre este papel de los medios de comunicación. Pues eso es evidente que el papel fue muy deficiente porque si no hoy la gente sabría lo que pasó. Para mí los medios se dedicaron simplemente a repetir la versión oficial e incluso fueron más allá, atacaron también a los familiares de las personas desaparecidas. Hubo un titular donde salía, el titular era comprobado, los familiares de los desaparecidos eran guerrilleros. Y la única prueba era que habían, no sé, unos pollos en la nevera. Y no se hizo, por ejemplo, lo que yo cuento en el libro sobre que pues los magistrados del Consejo de Estado también recibían amenazas y no solamente los de la Corte Suprema. O sea, los de la Corte Suprema recibían amenazas de los carteles de la droga por el tema de la extradición. Eso se contó. Eso se aceptó fácilmente, la guerrilla financiada por el narcotráfico, atentando a las instituciones y el ejército salvándonos, salvando la democracia. Y nunca se contó realmente que los magistrados del Consejo de Estado también recibían amenazas, recibían coronas fúnebres, les decían que eran unos títeres del comunismo, porque ellos consideraban, como debe ser, que nadie estaba por encima de la ley. Y pues en el gobierno de Turbay se habían cometido muchos delitos de parte de las Fuerzas Armadas y habían condenado de manera histórica meses atrás al ejército por la tortura de una médica, Olga López de Rendón, y junto con su hijita de 6 años, eso los tenía muy molestos. Y estas cosas pues no se tematizaron, no se omitieron y crearon y replicaron solo una parte, lo que era conveniente
para ocultar toda la verdad. Y bueno, y el resultado es el que vemos hoy. Es un país que no conoce su pasado, y si no conoce su pasado, pues tampoco sabe quién es, porque es el pasado el que nos da identidad. ¿Cómo vamos a crear una identidad colectiva y como país si no sabemos de dónde venimos? Y de ahí, pues, imposible se nos puede hacer construir país. Y esto todo ha estado calculado. Y los medios lamentablemente han dinamizado el conflicto. Y con relación al Palacio de Justicia concretamente, sí tuvieron una deuda muy grande que cambia con la investigación que hace Daniel Coronel. Hay un momento en el que empieza a haber un cambio evidente, también cuando la Corte Interamericana dicta la sentencia y cuando la fiscal Ángela María Buitrago encuentra estas pruebas. Ahí hay como un interés también en las víctimas y no solamente en el poder estatal, y eso es lo que es lamentable. Desde el principio los periodistas debieron haberse acercado a las víctimas, averiguar dónde estaban los desaparecidos, por qué la morgue había estado llena de gente que no pertenecían a esas instalaciones. No sé, había un sinfín de cosas que quedaron en el aire, e incluso hablaban que el 8 de noviembre de normalidad en la capital. ¿Cuál normalidad? ¿Cuál normalidad cuando el ejército había atentado contra la justicia acolitada por el gobierno? Y sí, además, pues, que la ministra de Comunicaciones de la época ordenara transmitir un partido de fútbol mientras este edificio se estaba quemando con gente adentro.